Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando mucho revuelo en el mundo del entretenimiento, especialmente en las redes sociales y entre los fans de las telenovelas turcas. Hoy vamos a hablar de la guerra de declaraciones entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ese dúo dinámico que conquistó el corazón de miles de personas con su química en pantalla. Se han convertido en figuras icónicas y su relación, tanto dentro como fuera de cámaras, ha sido objeto de constante escrutinio y fascinación. Así que si eres fan de Kerem, de Hande, de la serie Senkalkam, o simplemente te encanta estar al día con los dramas de las celebridades, este vídeo es para ti. Vamos a desglosar qué está pasando, qué se dice y quién podría estar saliendo victorioso en este peculiar duelo de palabras. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es completamente gratis y te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Dale a ese botón rojo y activa la campanita para que seas el primero en enterarte. Ahora sí, empecemos. La batalla de las declaraciones entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un tema complejo que ha evolucionado a lo largo del tiempo, y para entenderla, necesitamos retroceder un poco y recordar el origen de su conexión pública. Ambos actores ganaron una popularidad masiva gracias a su participación en la serie Senkalkam, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ respectivamente. La química entre ellos fue tan palpable, tan real, que rápidamente trascendió la pantalla y cautivó a la audiencia global. Los fans se enamoraron no solo de sus personajes, sino de la idea de que Kerem y Hande tuvieran una relación en la vida real. Y para ser sinceros, durante un tiempo pareció que así era. Las redes sociales se llenaron de fotos de ellos juntos, de rumores, de pruebas de su supuesto romance. Cada aparición pública conjunta, cada interacción en Instagram, cada me gusta mutuo era analizado con lupa. Y ambos actores en su momento alimentaron un poco esa especulación, o al menos no la desmintieron de manera contundente, lo que en el mundo del espectáculo, a menudo se interpreta como una confirmación tácita. Esto creó una expectativa enorme en sus seguidores, quienes esperaban verlos juntos, felices y viviendo su amor, tal como sus personajes. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no se mantienen estáticas. Con el tiempo empezaron a surgir señales de que la relación, si es que alguna vez fue lo que los fans imaginaban, estaba cambiando. Las apariciones conjuntas se volvieron menos frecuentes, los me gusta mutuos disminuyeron, y la comunicación pública entre ellos se enfrió. Y ahí es donde entra la guerra de declaraciones. El término guerra de declaraciones puede sonar un poco fuerte, y quizás no sea una confrontación directa y hostil, pero sí se refiere a una serie de comentarios públicos, entrevistas, y a veces incluso publicaciones en redes sociales, que dan la impresión de que hay tensiones, malentendidos o simplemente diferentes versiones de la historia entre los dos. Cuando una relación pública tan esperada termina, o evoluciona de una manera que decepciona a los fans, inevitablemente surgen preguntas. Y las respuestas o la falta de ellas pueden ser tan significativas como las palabras mismas. Por un lado, tenemos a Kerem Bürsin. A menudo se le ha presentado como alguien más reservado respecto a su vida privada en el pasado, pero con Hande parecía abrirse más. Después de los rumores y especulaciones, y cuando la relación parecía estar en su punto álgido, Kerem ha hablado en ocasiones sobre la importancia de la privacidad y sobre cómo las expectativas públicas pueden ser abrumadoras. Sus declaraciones a menudo se centran en la admiración mutua que se tienen como profesionales y en el cariño que siempre existirá entre ellos debido a su experiencia compartida en Senkalkam. Sin embargo, cuando se le ha preguntado directamente sobre el estado actual de su relación, sus respuestas han sido a menudo ambiguas, dejando espacio para la interpretación. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Kerem ha sido muy claro en decir que él y Hande son buenos amigos y que se tienen mucho respeto profesional. Ha enfatizado que su tiempo juntos en la serie fue una experiencia increíble que siempre atesorará. Pero cuando se le presiona un poco más sobre si hay algo romántico, o si hubo un romance, sus respuestas tienden a ser más evasivas. Podría decir algo como, tuvimos una conexión muy especial en el set, y eso siempre será importante para mí, o siempre vamos a ser importantes el uno para el otro en nuestras carreras. Estas frases, si bien no niegan nada explícitamente, un poco confirman lo que los fans esperaban o deseaban escuchar. Por otro lado, tenemos a Hande Erçel.
Ande, por su parte, ha demostrado ser una profesional muy dedicada y una persona que valora enormemente su espacio personal. A veces sus declaraciones han sido más directas, o al menos, han transmitido un sentido de haber pasado página. En algunas ocasiones, cuando se le ha preguntado sobre Kerem o sobre su relación pasada, ha sido más inclinada a hablar de la importancia de seguir adelante, de centrarse en su carrera y en su futuro. Ha expresado gratitud por la experiencia compartida, pero también ha sugerido que las cosas cambian y que las personas evolucionan. Un ejemplo de esto podría ser cuando, en alguna entrevista, al ser cuestionada sobre Kerem, Ande podría decir: «Tengo un gran cariño y respeto por Kerem. Fue una etapa muy bonita de mi vida y de mi carrera, y siempre lo recordaré con alegría. Pero ahora estoy enfocada en mis proyectos y en mí misma». Estas declaraciones, aunque amables, tienen un tono final, de cierre. No dejan la puerta abierta a especulaciones románticas y se centran más en el presente y en el futuro individual. Lo interesante de esta guerra de declaraciones es que no hay un bando claramente ganador, en el sentido tradicional. No se están atacando directamente, no se están lanzando pullas evidentes. Más bien, se trata de cómo interpretamos sus palabras y acciones a través de las lentes de las expectativas de los fans y del constante escrutinio mediático. Si consideramos ganar como mantener una imagen pública positiva y controlada, entonces ambos están haciendo un buen trabajo, cada uno a su manera. Kerem, al ser ambiguo, mantiene viva cierta mística y un aire de misterio que puede ser atractivo para los fans. No cierra la puerta completamente, lo que permite que algunos seguidores mantengan la esperanza de que quizás en el futuro algo más pueda surgir. Su enfoque es más en la conexión profesional y en el respeto mutuo, lo cual es una postura segura y apreciada por la industria. Ande, por su parte, al ser más directa sobre seguir adelante, proyecta una imagen de fortaleza, independencia y enfoque en su carrera. Esto también es muy valorado, especialmente en un mundo donde las mujeres a menudo son juzgadas más duramente por sus relaciones. Al decir que está enfocada en sí misma y en sus proyectos, envía un mensaje poderoso de autovaloración y ambición profesional. Entonces, ¿quién está ganando este duelo? Tal vez la respuesta no es quien está diciendo la verdad absoluta sobre su relación, sino quien está manejando la narrativa pública de manera más efectiva para sus propios intereses y para la percepción de sus fans. Podríamos decir que Kerem está jugando una carta de nostalgia y conexión duradera, apelando a los recuerdos felices que los fans tienen de ellos como pareja en la serie y potencialmente en la vida real. Sus declaraciones sugieren que hay un vínculo especial que trasciende el tiempo y las circunstancias, lo cual es reconfortante para aquellos que amaban su química. Es como decir: sí, las cosas cambiaron, pero el cariño y el respeto permanecen. Ande, en cambio, está apostando por la independencia y el futuro. Sus declaraciones son un recordatorio de que, aunque la experiencia compartida fue valiosa, ambos tienen vidas individuales y carreras que seguir. Es un mensaje más orientado a la acción y al crecimiento personal, lo que atrae a un público que admira la fortaleza y la determinación. Es importante recordar que, como espectadores y fans, tenemos una visión muy limitada de lo que realmente sucede en la vida de las celebridades. Sus declaraciones públicas son cuidadosamente filtradas y a menudo diseñadas para proteger su privacidad y su imagen profesional. Lo que vemos en las entrevistas y en las redes sociales es solo una fracción de la historia. La guerra de declaraciones, en este caso, no es tanto un enfrentamiento agresivo, sino una danza sutil de palabras y significados. Ambos actores están navegando la complejidad de haber sido una pareja muy querida por el público, y ahora, como individuos, están gestionando su relación pública de maneras diferentes pero válidas. Quizás no hay un ganador claro, sino dos enfoques distintos para manejar la fama y las expectativas. Kerem elige mantener un puente de afecto y recuerdo, mientras que Ande prefiere trazar una línea y enfocarse en su camino individual. Ambas estrategias tienen sus méritos y ambas resuenan con diferentes segmentos de su base de fans. Al final, lo que queda es el legado de su trabajo juntos en Senkalkam, una serie que dejó una marca imborrable en la televisión turca y en los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Y aunque la guerra de declaraciones pueda continuar en las interpretaciones de los fans, es probable que ambos actores sigan adelante, centrados en sus futuras carreras y en sus vidas personales, siempre con el cariño y el respeto por la experiencia que compartieron. En resumen, la guerra de declaraciones entre Kerem y Ande no es tanto un conflicto abierto, sino una gestión cuidadosa de la narrativa pública después de una relación muy comentada.
Kerem tiende a enfocarse en el respeto mutuo y en los recuerdos positivos, manteniendo una cierta ambigüedad. Ande, por su parte, se inclina más hacia la independencia y el futuro, enfatizando su crecimiento personal y profesional. Ambos enfoques son válidos y reflejan sus personalidades y prioridades individuales. No hay un claro ganador en un sentido de confrontación, sino dos estrategias exitosas para navegar la fama y las expectativas públicas. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la situación entre Kerem y Hande. Ha sido fascinante desglosar sus declaraciones y ver cómo la opinión pública reacciona a ellas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Quién creen que está manejando mejor esta situación? ¿Han notado alguna otra declaración que les parezca significativa? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.